Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo estéis viendo este directo. Hoy volvemos a hacer un programazo que unimos dos pasiones, sobre todo de Tío Gamji, las piedras, las gemas, los minerales y Tolkien. Unimos esos dos mundos y nos salió un programazo que ya podéis escucharlo, lo hicimos hace unas semanas, está subido y esta es su segunda parte. Ya os avisamos que no va a ser el último y os lo vais a pasar pipa, os va a encantar. Y para ello hoy tenemos una invitada muy especial. Si me permites, tío Gandhi, vamos a darle la bienvenida a Laima. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, buenas noches. Encantados de volverte a ver por aquí, por el podcast. Muy feliz yo de estar. La verdad es que teníamos muchas ganas de que volvieras por aquí y que me ayudaras un poco, porque con este hombre que yo solo ya no me atrevo. O sea, no. Es cuestión de darle cuerda y dejarlo hablar y cuando coja aire interrumpir tú. Ahí Esa es está. la técnica. O si no, le pongo el mute y arreando, ¿eh? Si nos Ya, cansamos. correr. Es que el pobre no da abasto, entonces necesita refuerzos. Claro, claro. Y tío Andy, pues nada, oye, muchas gracias, bienvenido y por estos programazos que nos estás dando. Bien hallado y encantadísimo aquí de tener una colaboradora de lujo que ya estuvo con nosotros y ha vuelto a caer, no sabe dónde se está metiendo, Esto engancha, esto engancha. pero Tolkien tiene un gran poder de convocatoria, entonces yo entiendo que aunque sea este tema, al final es Tolkien y bueno, eso siempre tira. Dale la patata. Exacto. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Eh, una cosa muy rápida, que sepáis que hace un par de días quedé con un compañero de trabajo. Lo estoy enganchando para que se apunte también a la sociedad. Yo creo que está a punto de caramelo. Si nos está escuchando, yo creo que no tardará mucho, no tardará Pero mucho. explica su fiesta de cumpleaños, porque dices, ¿cómo puede ser que haga esto y no esté en la sociedad Tolkien o Claro, es no que le hicieron, conozca al Esmial de Edelon? Le hicieron un cumpleaños por el 50 aniversario que se vistió toda la gente del Señor de los Anillos. Pero él me enseñó fotos y unos trajes impresionantes, o sea, impresionantes. Me dio envidia, o sea, me dio envidia sana, por supuesto. Pero A vamos, mí no que me la es darías, Ana. No. fiel, fiel Ya está preparado candidato. para una cena de gala. Sí, sí, Uh, a ver si tengo suerte y la próxima vez que pueda ir a los almuerzos, me lo llevo, que venga con la familia si quiere y os conozca, que seguro que es de agradecer. Lo bueno de los almuerzos es que son muy fáciles. Tú le dices a la gente, no hay que ser miembro, solo con el ser simpatizante. Mira quién ha venido, mi Celen. Elena, ¿qué tal? Bienvenida. Qué bonito, Buenas, hola Elena. bonita. Nunca nos falla, hagamos lo que hagamos, da igual. O sea, Un Exacto, día de estos estás pedorretas con los brazos, a ver si así también. se apunta. siempre al pie del cañón. Pues Así es. hoy mismo he estado yo también con un amigo al que hacía 15 años que no veía, ha sido pues, un reencuentro muy bonito. Y le digo, me dice, bueno, ¿y qué tal? Y bueno, pues así, novedades en mi vida. Me he metido en la Sociedad Tolkien Española. Me dice, no jorobes, yo hacía así y llevaba aquí el anillo único en plata. Y yo, claro, ven que vamos a hablar. De hecho, estoy esperando, tiene chiquillos, no sé si se habrá podido conectar, pero le he enviado todos los enlaces a ver si puede conectarse esta noche. Ah, genial. Pues muy bien, muy bien. A ver si cuando más gente nos vea, estupendo para nosotros porque seguro que les va a gustar. Y hay que recordarles, por favor, que le den a me gusta, que es muy importante. Si nos siguen ya, vamos, agradecidos para toda la vida. Y bueno, vamos a seguir con ese guión que teníamos preparado, que desgraciadamente tuve que interrumpir al pobre tío Ganji, pero es que si no lo paro, no. Hoy me he traído refuerzos, como ya he dicho, para poderlo bloquear como Dios manda. Así es. Pero, pero bueno, vamos a seguir con el apartado de las gemas como elementos caracterizadores. Si Sí, te porque parece bien, bueno, tú vas hablando y nosotros dos vamos interrumpiéndote. sí, porque incluso si me hacéis señas, pero yo igual estoy aquí mirando o estoy pensando en la mona de Pascua mientras hablo y no me doy cuenta. Entonces vosotros interrumpís. Vale, hecho. Eh, Sin vergüenza. exacto. Separado o junto. A ver, pues bueno, en el programa pasado estuvimos hablando un poco de
que Tolkien conocía, vamos, eso parece fuera de toda duda. Tenía conocimientos de la naturaleza y eso incluía conocimientos de minerales, de gemas, y eso se trasluce en su obra. Hablamos de la piedra del arca y no sé si de alguna cosita más, porque la piedra del arca nos llevó un buen rato. Sí. Entonces, bueno, pues ahora en este episodio podemos empezar con El Señor de los Anillos y, como dijimos ya en el otro episodio, de las cosas más importantes y de las gemas más importantes y emblemáticas hablaremos en otro episodio. ¿En otro? No, será en En otros. otros. Que nos conocemos, tío. Sí, sí, exacto, porque, porque engañarnos. Eh, y de momento en este, bueno, pues vamos a centrarnos en cosas a lo mejor un poco más tangenciales, pero que yo creo que también son interesantes y tienen su miga y su interés. Eso, las gemas como elementos caracterizadores. Esto ocurre en El Señor de los Anillos. ¿Vale? Estuvimos hablando del Hobbit con la Piedra del Arca. Hablemos del Señor de los Anillos. En esta novela, las gemas yo creo que aparecen eh, como parte de la descripción, una parte fundamental o importante de la descripción de los personajes. Cuando se presenta un personaje por primera vez o en una aparición especialmente significativa, vamos a ver entre muchos elementos las gemas. Las gemas para Tolkien, las piedras preciosas, son sobre todo contenedores de luz. Ya sabéis que la luz está Tolkien obsesionado con ella porque es, digamos, la máxima expresión de beatitud, y los personajes, pues, carismáticos, figuras que tengan grandeza, bondad, van a estar siempre acompañados de esa luz y en forma de gema. Laima, ¿querías decir algo? No, es que creía que había tenido un pequeño problema con internet. Me está dando un poquito de guerra el ordenador. Si veis que me quedo así, es el ordenador. Ahora. Nada, no te preocupes. Vale. Ok. Pues eso, que no se quedan las gemas solo en meros atributos de lujo y poder, que dices, hombre, sí, claro, un noble, un rey, pues es normal que haga gala de piedras preciosas en su vestimenta, en su atuendo, en los adornos que lleven en las armas. No es solo eso, tiene un simbolismo detrás. Y para dar ejemplos, vamos a dar unos cuantos ejemplos, y siguiendo un poquito el orden, Glorfindel. Glorfindel, cuando aparece por primera vez, están los hobbits y Aragorn un pelín asustados porque los persiguen los Nazgûl. Aparece en un caballo blanco resplandeciente en la sombra, ¿vale? Y hasta el propio elfo parece que brille con una tenue luz blanca, por lo menos así lo ve Frodo. Y sus vestiduras van tachonadas de piedras preciosas que parecían estrellas vivientes. Las gemas, eso, son expresión de luz, estrellas y además algo vivo. O sea, no es luz porque sí, una radiación, no. Es algo vivo. O sea, Tolkien creéis que representa un poco como estas piedras, estas gemas, como que son seres vivos, como que están vivas. En muchas apariciones y en muchas maneras de presentarlas, de describirlas, sí. Dice como si fueran. Eso ocurre con los Silmarils, eso ocurre con la piedra del arca cuando la describe. Y dicen, sí, se comportan como si estuvieran vivos y les gustaba la luz y les gustaba reflejarla y la reflejaban en diferentes tonos. Eso, bueno, recoge una idea de la tradición que al final es el animismo, que consideraba a las piedras preciosas como seres vivos. De hecho, en algún programa dedicado a las gemas con anterioridad, lo hemos dicho que en la antigüedad
se pensaba que se reproducían. Las propias gemas se reproducían. De hecho, la etimología de la palabra gema al final está emparentado con yema, con algo que es el germen de algo que crece. Así que definitivamente sí. Para Tolkien muchas veces son algo similar a criaturas vivas. Esto que estás comentando, cuando haces referencia a la Edad Media y tal, entiendo que te refieres a los lapidarios, ¿no? Yo creo que sí, que Tolkien, a ver, mira, hablando de las gemas como criaturas vivas, en el libro de las maravillas de John Mandeville, que es un supuesto libro de viajes, ¿vale? Escrito, ya no es medieval, ya es más reciente. Ahí se dice que si tú pones a 2 diamantes en un entorno aislado, íntimo, y les das un poquito de rocío y tal, y roca, se van a reproducir. Claro. A ver. Sí. Sí, Lo voy a probar ahora mismo cuando A cortemos ver, esto, lo ¿qué pruebo. tal? Sí. Tú, Sí. Oye, eso, si funciona también con los billetes. Os lo digo. hay que dejarlos solos un tiempo y... Voy a dejar de echar a primitiva los juegos. Espera, que tengo otra manera de ganar. Hay que ponerles musiquita también, un jazz suave. Pues igual ayuda. No, nombraba justo porque este libro, por ejemplo, estaba en la biblioteca de Tolkien, o sea, en la obra de Oronzo Chili, que nos dice todo lo que, si no lo que leyó, al menos lo que tenía en la biblioteca, y era muy, muy probable que hubiera consultado, hubiera leído. Este libro estaba. Y luego he perdido el hilo, iba a decir algo más sobre esto. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Cuántas gotas hay que echar encima para que se reproduzcan? No. No, mira, pero ya que sale el tema, ¿sabéis que en Extremadura hace poco han montado una empresa donde se cultivan, se generan diamantes sintéticos? De hecho, bueno, lo sabréis todos, pero en mineralogía los cristales de roca, los cristales crecen. Sí, ahí está. Sí. O sea, que realmente no es algo tan loco. Sí. Por eso los mineros pensaban que eran algo vivo, pero es que porque lo veían que donde no había nada antes, de repente, tras que pasar un tiempo, se había reproducido. J nunca defrauda. Bien, Nunca bien, defrauda. bien. Está Nunca. aquí apoyando. Estos programas le dejan de piedra al pobre chaval. Esto es lo que pasa con los minerales. De hecho, eso, las geodas, que son estas piedras que por fuera tú ves que es una roca, una piedra normalucha, pero tú la partes, la abres y por dentro está hueca y recubierta esa superficie hueca de cristales. Esa es la típica piedra que tienen en todas las tiendas de minerales, que te la están mostrando ahí, que no ponen ni el precio porque sabes que es inalcanzable. Son otras gigantes, ¿no? O sea, Las grandotas, sí. Pues esas geodas, claro, los mineros pensaban que eran huevos, que eran verdaderas yemas, o sea, claro, dicen, es que si está claro, o sea, esto, de hecho, los biólogos tienen el problema este con la definición de lo que es vida y lo que no es vida. Y no, vida es cualquier cosa que se reproduzca. No, hay que dar un poquito más de matiz porque los cristales se reproducen y además es una estructura ordenada que se reproduce, Uy. que crece. Uy. Yo es que lo siento, pero estoy formada en el mundillo de la biología y ahí mi ambientóloga interna acaba de chirriar. Lo siento. ¿Quieres que pero lo tire, Laima? ¿Quieres que lo tire? Yo Venga, creo que un par de bofetas para que aprenda que eso no es muy exacto son las tengo, oportunas. ¿Eh? las Pero apunto. yo cuando estudié la EGB, los virus se consideraban, los viroides Los se consideraban virus. vida y ahora ya no se consideran vida. Es que, a ver,
¿Puedo meter una Adelante. pequeña pildorita Sí, sí. biológica? Realmente se consideran seres vivos aquellos que pueden relacionarse con su entorno, que tienen procesos que los autosustentan, si yo no recuerdo mal, es decir, pues la nutrición y todo esto, y que además son capaces de reproducirse. Entonces, ¿qué ocurre? Vale. Un virus no es capaz de reproducirse por sí mismo, sino que necesita ocupar y utilizar los mecanismos intracelulares de una célula, que es la que Ujú. infecta, y ahí es donde aprovecha para replicarse. Hay otras estructuras también muy interesantes, que son los priones, que es lo que generó el mal de las vacas locas, que seguro que os acordáis, que en Ujú. realidad son proteínas, pero son unas proteínas con capacidad, digamos, autorreplicante, en el sentido de que cuando se enganchan con otra proteína, la transforman y genera una reacción en cadena. Por Jolín. eso generan una enfermedad. Y simplemente es una proteína, porque un virus ya es una cadena de ARN o de ADN, es Sí, decir, es ya algo más son complejo. ácidos nucleicos. Y suelen tener algún tipo de cobertura y algunos son más complejos. Pero que un prión es una simple, lastimosa, cutre y fascinante proteína. Simple y llanamente. Entonces, Jolín. vamos, el tema de la vida, yo me acuerdo un profesor de biología, después de estudiar los virus, me preguntó, bueno, ¿qué? ¿Los virus están vivos o no? Y yo recuerdo decirle, yo creo que están no vivos. Porque no se puede decir que sean formas de vida, pero claramente hay algo. Entonces tampoco podemos ser tan tajantes como se ha sido quizá en la tradición de esto sí, esto no. A día de hoy ya Ujú. sabemos que hay un abanico muy Ya, grande de sí, grises. en la frontera. Los virus Claro, es que son como zombies, sí, es los que realmente virus. un virus no se nutre, por ejemplo. Un virus no reacciona, bueno, hasta donde yo sé, yo, insisto, soy ambientóloga, no soy bióloga y mucho menos microbióloga. O sea, que si hay alguien que sabe más que yo, por favor, que me corrija. Pero hasta donde yo recuerdo de las clases de microbiología, bueno, más bien de biología, un virus no se relaciona con su medio más allá de encontrar la célula e infectarla, que eso sí, pero no Ujú. se nutre, no se reproduce, no tiene ningún tipo de estructura propia que le permita reproducirse con otro virus de su misma especie. ¿Me estoy Ujú. explicando bien? Sí, 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 sí. Sí. Entonces No, son, yo son de una hecho cosa muy siempre había tenido interesante. la duda y Y aprender siempre es interesante y estas cosas ahí a mí me está. encantan. O sea que... Y podemos volver a las gemas cuando queráis, yo es que me lo he traído a No, mi exacto. campo. Es que ahora con esa perspectiva ves los cristales y dices, no, vale, los cristales están un poquito más allá. Pero claro, para el minero del siglo XV para atrás, Claro, sí que resultaba más confuso, más... claro. Claro. Igual que la generación espontánea. ¿A quién no le han Sí, salido moscas de la fruta alguna vez? Y dices, ¿pero de dónde ha salido este bicho? ¿Ha nacido de la manzana? No. Pero tú no lo has visto efectivamente. llegar. Sí, pero claro, decías, si no había nada y ahora hay algo, es generación espontánea. Es Es que tenía como, todo el sentido. exacto, una frase que me encanta que es la de, del cielo no pueden caer piedras porque en el cielo no hay piedras. Esto lo dijo un ilustrado pues en el 18 hablando de los meteoritos. Y es ¡Qué que dices, bonito! tienes razón, es verdad. Tiene toda la razón del mundo. Totalmente aplastante. Ay, Dios santo. Espérate que lo hago brillar. Vale, pues a ver, vamos a retomar el hilo Mm, y continuamos. Yo quería decir algo más pero se me ha ido, o sea que no tiene interés. no sería Eh, importante. exacto. Em, a ver, habíamos puesto el ejemplo de Glorfindel, pero hay muchos más personajes que llevan gemas, ¿vale? Que van adornados con joyas. Hablando, una curiosidad, joya. Joya en castellano, en español, no es solo una piedra preciosa. Joya es, según la definición del diccionario, algo que lleva un metal precioso y que puede llevar, eh, que de ahí al terraplanismo. Hay una brecha, ¿eh? Pero Bueno, estás muteada, estás muteada, Laima. Laima. Ya. Que estaba diciendo que yo soy muy pro terraplanistas. Me parecen muy divertidos. Muy Sí, graciosos. sí. Están muy Sí, graciosos. graciosos son, es para pasar un buen rato, sí. Exacto, sí, no, ya es. La vez aquella que crearon,
un crucero para ir a buscar el muro de hielo que rodea la pizza Ajá. en la que vivimos. Digo, por favor, que no se caerán. Sería tan gracioso. Pero no. Bueno, Pues no hacemos más que perderte, tío Ganchi, sí, perdónanos. estoy yo. No, no, es que estoy especialmente disperso hoy, no sé. La Eh, imagen también, fíjate tú. Se te ve va con retraso, ¿no? Aparte la de mi imagen, la imagen, estoy hablando de la imagen. cabrón. Si te quitas Ay, el fondo igual va más rápido, pero eso ya es decisión tuya. Eso puede ser. A mí también me ah, pasa. No, a ti se te ve bien. Sí. no, yo pues, me voy a quedar así, me Bien, voy a quedar ah, a trompicones. vale. Da Es igual. que Estamos, nuestra imagen mola, no hemos hablado de nuestra imagen. sí, Sí, bueno, explicar un poquito es qué que es. yo siempre he tenido una biblioteca, que es donde vivo, pero hoy me he desplazado para hacer el programa a la Fragua. Pero es la misma, ¿no? Por lo que veo. Sí, Eh, está en espejo. sí, sí, es que O sea, pero es si una pasáis uno franquicia el en brazo, realidad. si pasáis el brazo así, no pasa por el otro No, no, lado, ¿no? esta es la mía, pero ya te digo, es una franquicia y No. son todas parecidas. Aquí es donde los Noldor forjan sus gemas. De Que, hecho, por hay cierto, gemas sobre este yunque. Cierto. ahí está, ahí Hay está. anillos ahí. Que Tolkien no da detalles, pero sí que dice que los Noldor eran forjadores de gemas, o sea, de alguna manera, no sé si lo harían con el sistema el Bernoulli o si lo harían con el sistema que utilizan los extremeños ahora para generar diamantes sintéticos o qué. Pero Por aquí Javi, tenemos a Javier, muy buenas ¡Ay, Aldarion. noches, Aldarion! Aldarion. ¡Hola! Buenas. Sí, ahora directos de minerales. Os atrevemos con esto y todo, fíjate. Ya, Efectivamente. Antes no nos atrevíamos porque pensábamos que nos iban a abuchear en sí, directo, pero ahora ya hemos perdido la vergüenza. ya cada vez. Estabas Bueno, hablando de ciertas figuras, ciertos hab- personajes que salen en El Y Señor de que los los Anillos. Noldor estaba hablando eran de Noldor forjadores de gemas. que crean gemas. Y Arwen, porque esto en toda la novela no sale, en toda la novela del Señor de los Anillos, no sale ningún elfo que esté trabajando, forjando gemas, excepto Arwen. Arwen se dice que, claro, es famosa por coser un estandarte para Aragorn, el estandarte real, pero no se limita simplemente a coser y bordar, porque en el estandarte las estrellas que están alrededor del árbol 7. blanco, esas 7 estrellas son siete gemas que ha tallado personalmente Arwen, que se note que es o que tiene al menos ascendencia Noldor, y efectivamente ha hecho los deberes, ha aprendido y lo ha puesto en práctica. Es verdad que lo que se decía, que esto respecto a los libros, claro, que los Noldor, los elfos eran capaces de crear piedras más bellas y más relucientes que las originales, que las que la naturaleza nos podía dar. Sí, sí, así. Eso hablaremos de eso en un programa, en otro programa, pero sí. Ahí Tolkien recoge la tradición de los espíritus subterráneos que son los que crean las gemas, que eso es una larga tradición, porque claro, tú bajas a una cueva y ves que hay unas cosas maravillosas. Dices, esto lo tiene que haber hecho alguien, esto no sale de la nada. Debe haber ahí unos espíritus muy sabios capaces de crear estas maravillas. Y Tolkien recoge esa tradición. A mí me choca bueno, pero claro, los elfos son tan maravillosos, son tan todo, que obviamente lo que hacen es mejor que las gemas que ha hecho el propio Aule. Porque las gemas que encontramos en la Tierra las hace Aule, igual que ha hecho las montañas y le ha dado forma a todo lo que tiene que ver con la materia, ¿verdad? En Arda. De todos Eh, modos, eso también tiene un poquito, en mi opinión, de dosis de realidad. Tú al fin y al cabo, cuando te encuentras un diamante, en mi amplia experiencia encontrándome diamantes como puños,
Cuando tú tienes un diamante en bruto, tú tienes un pedrusco. Hasta que no se talla y se pule, no se convierte en esa cosita capaz de capturar la luz. Si yo no Sí, estoy equivocada, un diamante, digamos, muy valioso, mal tallado, Sí, claro. apaga y Sí. vámonos. Y no todos los tallistas pueden trabajar todas las piedras. Hay tallistas Mm, que no tienen la habilidad suficiente porque al fin y al cabo es una piedra que no te va a salir otra y como la líes, la has liado. Sí, sí, sí. sí, solo tienes una oportunidad de hacerle esas facetas que necesita para Sí. darle la calidad. Sí que es verdad. La verdad es que en ese sentido los artesanos son verdaderos magos, o sea, verdaderos artistas que realzan mucho más la belleza de... Aunque también es verdad que a lo mejor un diamante precisamente... Es que claro, el diamante se ha creado esa talla específica, la talla brillante, para realzar la manera en que refleja la luz de forma impresionante. Pero sí que es verdad que en la naturaleza encuentras a veces cristales que te dejan sin aliento. Dices, esto es precioso y los dejan así, no los tocan porque eso, son suficientemente perfectos ya al natural. Pero bueno, sí que es verdad que al final, después de unos cuantos siglos, los talladores de gemas, pues hacen muy bien su trabajo y le sacan muchísimo partido. No, el Cullinan y todos los diamantes pedruscos, estos enormes que están en el Tesoro Imperial Británico, no serían lo que son si aquel pedrusco original enorme del que hablamos en el capítulo anterior no lo hubieran tallado. Por cierto, Claro. no sé si sería verdad o no, pero la leyenda cuenta que el tallista encargado el tallador encargado de dividir la piedra en varios y tal, estaba súper nervioso y bueno, dio el golpe y luego se desmayó. Uf. ¡Ostras! Luego se ve que se recuperó de la emoción, vio que el golpe había salido bien, que se había partido conforme él esperaba y tocaba, y luego pudo continuar trabajando. A ver, yo jamás en mi vida me he visto en esa situación, pero me puedo hacer cargo del nivel de Sí, presión autoimpuesta y también expuesta o sea, impuesta también por la situación. sí, porque Imaginaoslo, ¿cuánto puede costar un ahí bicho de esos? ¿Y cómo lo eh, líes? es impresionante en cuanto te metes, yo tampoco es que me haya metido mucho, pero en cuanto te metes un poquito a investigar, resulta que esas piedras, ya cuando estamos hablando de piedras ya no de decenas, sino de centenares de quilates, em, no se sabe quién las tiene. Al final, por supuesto, no hay valoración o no hay valoración pública, no se sabe en cuánto está valorado. Y hay veces que no se sabe muy bien quién lo tiene. Dice, pues no se sabe si está en el museo de no sé qué, pero a puerta cerrada, o si lo tiene tal dirigente de tal país. O sea, hay un oscurantismo impresionante. Para que veáis lo que es la naturaleza, ¿no? Aquí Laima nos ha pasado una imagen que voy a compartir de unas cuevas, creo que son de México. A ver si me deja. Si Ah, se está viendo, ¿no? Sí. son de México o de Chile. Pues os lo Pues digo. creo que ponía México. Naika Naika, en México. México, vale. Fijaros Naika en México. el Porque ahí hay tamaño. seres humanos. Sí, O sí, sea, sí, no sé eso si. iba, Sí, a eso sí, iba. Esto rojito de aquí son personas. sí, sí, Ojo, sí, es famosa. ojo. Además, de esta hablamos también en un programa Sí, hace tiempo. Se es descubrió hace impresionante. poco, no sé si a finales del siglo XX o ya en este siglo. Sí, sí, Impresionante. yo pillé un Pues mira, documental que era descubrimiento en impresionante. el año 2000. Agüita, ¿eh? Que es que no tiene ni 20. Acaba de hacer los Sí, 25 añitos y los ha hecho ya. pero, hombre, sin llegar a ese nivel, pero no hay que irse muy lejos. La geoda de Pulpí, en Almería,
también buscarla. es digna de visita. Pero aquí Charlie nos dice también que, igual que a JJ, Que Sevilla también le deja petrificada estos programas. normal. Pero como son piedras preciosas, le tendría que dejar Deslumbrar. petrificado y precioso. Y O precioso. deslumbrado. Deslumbrado. Muy bien. Continuemos Sí, con mira, el... vamos rápidamente porque hemos dado un ejemplo y ahora vamos a Rivendell y vamos a dar un montón de ejemplos de Vale. una tacada, porque en Rivendell se nos junta un montón de gente en el concilio y ahí van también, claro, no van desastrados, van con sus mejores galas y tenemos a Boromir. Bueno, el pobre Boromir que llevaba no sé cuántos meses de viaje, pero bueno, todavía iba digno. Y lo poco que le iba a quedar. Perdón, spoiler. Eso ha sido muy cruel. Spoiler. De una cadena de plata que tenía al cuello colgaba una piedra blanca. Dice, vale. Yo, claro, lo leí y en aquel momento digo, claro, una piedra blanca, como Minas Tirith, la ciudad blanca, como el escudo de los senescales, que es blanco. Digo, sí, pero no, porque también lo dijimos en el episodio anterior, piedras blancas, que Tolkien está muy a menudo diciendo, llevaba una gema blanca, tal, son Transparente. transparentes. Entonces dices, vale, pues llevaba seguramente un cacho de diamante interesante. Gloin llevaba un cinturón de plata y una cadena de plata y diamantes le colgaban del cuello. Vale. Hombre, pues eso, desde la 14ª parte del tesoro de Smaug con la que se hizo, bueno, pues supongo que habría hecho más negocios y le iba bien. Galadriel y Celeborn, luego cuando aparecen más tarde, llevan gemas blancas en los cabellos. Las gemas transparentes son las más preciadas en la Tierra Media. Elfos, enanos, hombres, sobre todo aparecen gemas blancas, gemas transparentes, que yo quiero entender que al final son diamantes. Arwen también en una de las apariciones que hace le cubría la cabeza una red de hilos de plata entretejida con pequeñas gemas de un blanco resplandeciente. Vale, pues lo mismo, igual eran brillantitos. Es que gemas blancas opacas, así que brillen, no se me ocurren. Hay gemas blancas preciosísimas que son los ópalos. Pero la gracia de los ópalos sobre todo es la opalescencia, ese juego de luces irisadas que hacen. Entonces dices, pues yo creo que aquí Tolkien, siempre que está hablando de piedras blancas, pues son piedras transparentes. Al final, contenedores de luz. ¿Para qué estropearlo con un color? Contenedores de luz, porque la luz es lo más sagrado. Para mí, la luz es también una manifestación más del fuego secreto, de la llama imperecedera. A ver. Por aquí Charlie nos dice... Perdón, estaba yo pensando... A ver, no sé si lo llegáis a ver, pero hoy Sí, precisamente esa llevo es yo blanca, una ¿no? Esa es piedra blanca, blanca. correcto. Sí. Esto es piedra luna. Evidentemente no Exacto, hay diamantes. sí, la piedra de luna, Pero la piedra de la luna amazonita, o algunas es blanca y clases. si lo llegáis a ver tiene cierta opalescencia. Sí. A mí no me parece, es Sí, decir, siendo que no son diamantes, que no puedan ir también los elfos, puedan jugar un poquito con esta estética de este tipo de piedra. sí, sí, piedras blancas. Lo que pasa es que, claro, al ser opacas, que no son transparentes, digamos, no tienen ese efecto de relucir tanto. Pero por Claro. supuesto, o sea, yo creo que antes utilizarían, exacto, gemas blancas de ese tipo, pues piedra de luna, incluso ágatas, adularias, amazonitas, cosas claras antes que coloridos. Muy colorido. Hay piedras con colores y el verde es un color que les gusta mucho también a los elfos, pero no tiene, digamos, tanta preponderancia. Por aquí nos comenta Charlie que las gemas son blancas o transparentes. Ambas cosas no son posibles, ¿no? No,
Vale, lo que pasa es que hay una convención, digamos, en el mundo de la joyería que dices un diamante blanco y te estás refiriendo a un diamante transparente. Transparente. Muy bien. Vale, pues si queréis para ir finalizando este tema de gemas como caracterizadoras de los personajes. Bueno, Aragorn ya sabemos que luce el Esar, la piedra de elfo, que le regala a Galadriel en Lorien. No vamos a entrar a hablar de ella ahora mismo, pero podemos hablar de otra piedra, de otra gema que sí que luce Aragorn, que es la estrella de Elendil. Junto con los elfos, los Dúnedain, o al menos en la Tierra Media era muy típico llevar gemas en la frente. Entonces se dice que en la batalla de los campos del Pelennor el Adán y el Rohirrim llevan gemas en la frente y de la misma manera que Aragorn, creo que es durante la coronación, lleva la estrella de Elendil. Y no sé también si en la batalla, exacto, en la batalla del Pelennor también. Son gemas transparentes también estas. O sea, aquí lo que interesa es la luz. Hemos hablado de los Dúnedain, ahora de los Rohirrim, que además este detalle me parece fruto de la casualidad, pero yo creo que no lo es. De Theoden se nos dice que lleva un diamante blanco en su corona, o sea, un diamante transparente, ¿vale? Y me parece bien ubicado porque el diamante es, digamos, la gema como mejor considerada en la Tierra Media, pues que menos para un rey. Muy bien. Pero también en el caso de los Rohirrim aparecen gemas verdes en las empuñaduras de los soldados que custodian Edoras. Bien traído porque, bueno, el verde está en el escudo, ¿no? de Rohan, verde es su país y, bueno, pues le pega bien. Ya empezamos a ver un poquito más de color. Más colorcito. Y otra cosa que me parece eso, un poco al azar, dices, es en el Sendero de los Muertos, cuando Aragorn sigue ese camino, encuentran el cadáver, los restos de Brego. ¿Es Brego o es su hijo? No recuerdo. Pero el Rohir que intentó atravesar el Sendero de los Muertos y el camino está cerrado, lo construyeron los que murieron, etcétera, etcétera. ¿Recordáis el momento del libro? Recuerdo más la película, pero... Es que en la película en la película sí que encuentran un cadáver, pero no sé si aparece la espada con piedras rojas. Ahí ya lo digo. Vale, pues la espada de este... ¿Estás muteada, Laima? Estás muteada, Laima. Sí, te has quedado afónica. Ostras, es verdad. No, el icono, pero no se te oye. No se te oye. El icono no está tachado, pero... Espera, a ver si lo soluciono desde aquí. Espera. A ver, ¿ahora? No. 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 Qué raro. Bueno, te lo voy a intentar solucionar. Vale, pues sí, luego nos comentas. Pero lo que iba a decir es que, a ver, esto es un poco rebuscado, pero los Rohirrim, ¿en qué pueblo está basado? En los antiguos anglosajones. Vale, los anglosajones, como otros pueblos germánicos del norte de Europa,
les gustaban las gemas rojas. Y tenemos un ejemplo, creo que son granates, en el famoso yelmo de Sutton Hoo, que es una tumba anglosajona que se excavó y si no me equivoco, Tolkien estuvo involucrado también, tal como nos cuenta, no tengo aquí su nombre, pero una ganadora de los premios Elfwine comentaba esto, que Tolkien había colaborado como lingüista para traducir o dar contexto al nombre de una divinidad que aparecía en alguno de los objetos que se encontraron en esta tumba. Pero bueno, si lo puedes enseñar, que tenemos la foto del famoso yelmo de Sutton Por Hoo, ahí supuesto. vemos Ahí que está vamos. adornado con piedras rojas. Sí. Entonces dices, mira, pues los Rohirrim también utilizan piedras rojas. Bueno, casualidad, pues sí, pues puede Fijaos ser. ahí. Ahí, exacto, tanto encima del nasal como encima de los ojos. Ujú. Aquí se Los puede orificios apreciar para los bien, ojos. aquí y aquí. Sí, claro, está un poco hecho polvo después de tantos siglos, pero Claro. aún conserva algunos. Mm. Y dices, pues Curioso. sí, las piedras de la espada de Brego podían haber sido azules. Bueno, pues son rojas. Será casualidad. Vale, No y sé si tenemos por aquí a algunos. Laima ya, a ver si la escuchamos. A ver, Laima, ¿se te oye? No, no se te No. oye. Y sí, no. Sa- Yo es que te- soy informático. ¿Y si sales y vuelves a entrar? Lo sabía. Por el chat, claro. Sí, sí. Bien, también, sí. Vale, si vas a ir un Es verdad. momentito y a ver si soluciona el problema. Vale, Correcto. perfecto. Muy bien. Vale. Pues, Vale, vale. pues Pues mientras, si quieres, yo tenía, o eso, para terminar, un poquito podemos comentar las apariciones sí. de gemas en El Señor de los Anillos. Pues en la cota de Maya de Bilbo se dice que brillaba como plata a la luz de la De luna la y estaba luna. tachonada de gemas blancas y tenía un cinturón de cristal y perlas. Al final, las perlas, ¿ves? Las perlas también son blancas, blancas opacas, pero tienen un brillo sedoso muy, Mm. muy característico. También les encantan tanto a los enanos como a los elfos. Bueno, eh, los broches de las capas élficas parecían una hoja verde de nervaduras de plata. Y aunque los broches que se pueden comprar por ahí normalmente te ponen una especie de pasta de vidrio así transparente ¿Quieres que para la enseñemos hoja, uno? ¿Quieres que enseñemos uno? por ejemplo, sí. Pero yo Dame me un lo segundo. imagino, mira, ¿sabes cómo me lo imagino? que Valcam ha ido a buscarlo, es que tiene uno. Tengo aquí A uno ver, reservado. el colgante es bonito, pero funcional, poco. Poco, sí. Como broche, digamos que no funciona, pero bueno. Sí, 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 se ve ahí. Sí, es como, yo diría eso, pues como una pasta de vidrio coloreada o Mm. algo así, vale. Pues yo me lo imagino más opaco. Me lo imagino hecho de malaquita. Malaquita, programa 126 de nuestros programas de gemas. Pues ya, ahí está. ¿Casualidad? No. A ver, ¿qué más? La vaina de Andúril que le regala Galadriel a Aragorn, porque le hace varios regalos, está cubierta de oro y plata y numerosas gemas. ¿Ves?
o como parte del tesoro del tumulario que Tom Bombadil expone a la luz para romper la maldición y evitar que el túmulo vuelva a ser ocupado por un ser maligno, pues entre ese tesoro hay un broche adornado con piedras azules de muchos reflejos, como flores de lino o alas de mariposa azules. Mira, pues esta es una de las primeras o de las pocas gemas azules que hay en la novela, aparte de la gema del anillo de Vilia, de los que no hablaremos aquí. Lo dejaremos para un programa posterior. Mira, ¿ves? Esto se pierde un poco en la traducción. Dice en el tesoro, ¿vale? El tesoro del tumulario. Dice, Tom se lo entrega a los hobbits y dice que algunas de las dagas tenían incrustaciones de piedras refulgentes. Vale. Pero es que en el original dice fiery stones. Fiery de fire, de fuego. Laima, exacto. Te Sí, no te esperamos. preocupes. Si Venga. puedes, bien. Sí, Estupendo. sí, que antes nos querías comentar algo. Pues, hombre, yo no es por ser muy pejiguero, pero si es fiery stone, es una piedra de fuego, o piedra, literalmente piedra ardiente. O sea, si tú dices piedra refulgente, se pierde. A ver, bueno, es mi opinión, ¿eh? Ya también es muy. Igual soy muy puntilloso, pero se pierde un No. matiz. Se pierde un matiz, no porque si es Firestone, posiblemente sea una piedra roja. Hombre, O si estás naranja. hablando. O naranja. Incluso Exacto, amarilla. Fíjate lo que anaranjado. tienes Bueno, detrás. sí, pero ya estás. Y si tú dices refulgente, dices, hombre, refulgir, puedes refulgir de muchas maneras. Refulgir no te está dando ningún tono de color. De hecho, luego sí que dice en algún momento que más tarde habla de que las vainas lucían con pequeñas gemas rojas. O sea A ver, espera un tenía segundito. razón. Por aquí nos dice la misma que supone que me podéis emitir. No, no me sales. No me sales por aquí para poder entrarte en el Mándale el chat. enlace otra vez, por si acaso. No sé. Mándaselo. Es que no tengo su chat de WhatsApp. Eso sí lo puedes mandar. Bueno, se lo he mandado antes, entonces sería lo mismo. Vale, a ver si solucionamos estos problemillas. Vale, continuemos, tío Gamni, si te parece. Nada, pues mira, con El Señor de los Anillos hemos terminado. Mira, no era Brego, era Baldor. Baldor, hijo de Brego. Ya, por El ejemplo, aquí Rohirrim. Javi nos dice, supongo que está sujeto a interpretación. Pueden ser gemas de color rojo intenso transparentes, por ejemplo. Sí, exacto. Yo, de hecho, cuando lo leo eso, me imagino pues rubíes, granates, espinelas, que al final son gemas transparentes o translúcidas, rojas, eso como carbones encendidos, y es efectivamente. Vale. Para ser exactos, Baldor, hijo de Brego, posee un cinturón de oro con granates. Eso es lo que se menciona. Y las dos cosas, oro y granates, son las que Ahora sí. utilizaban los anglosajones. Un momento. Ahora sí. Ahora sí. Espérate, que entre un Sí. instante yo en la forja. Estoy en ello. Un instante solo. A ver si me deja. Bueno, seguid el vuestro. Yo sigo mientras tanto. No. Habíamos terminado un poco de comentar todo, las apariciones de las gemas en El Señor de los Anillos, pero tú ibas a comentar algo cuando estábamos hablando de Baldor, hijo de Brego, y de Sutton Hoo, ¿puede ser? Pues no me acuerdo Y ahora del mismo. A ver. yelmo y con las gemas rojas. ¿Qué más quieres? A ver. Creo que no iba a decir nada ahí más que eso, que estaba intentando ver si el ordenador en ese momento me ha empezado a dar guerra y notaba que os congelabais, que no me congelaba. Digo, no sé si estamos teniendo problemas con la emisión o soy yo sola. Exacto.
Pero bueno, hasta que se cargue mi fondo de Forja os puedo enseñar los cuadros que me hace mi padre. Estoy del revés y me mareo. Vaya. Pero Bueno. el fondo está muy chulo, el de los árboles con el fondo rojo. Ese es una preciosidad. Sí. Sí. Que más grandote, ¿eh? Parece que no, pero lo de abajo es un sofá. Para que os hagáis una Pues es referencia. grande, ¿no? grande. Sí, sí. Y ese es el jersey que yo llevaba antes de ponerme mona para la emisión. ¡Ah! Y así, en público, oye. Tendremos que enviarle camisetas de esta para que si no tener problemas de vestimenta. Exacto, sí, sí. Se lee, ¿no? Se lee. Yo soy el friki que escucha los episodios de Minerales. Muy bien, así nos gusta. Si te queremos... Además, es una representación de Víctor dentro de un par de años, la foto. Sí, o sea, no... sí, un par de años o un año solo, ¿no? A ver. Sí, por ahí. Sí. Perdón, el grafito. Ay. ¿Qué me podéis decir de la Ágata Ruiz de la Prada, llena de colores? Pues sí que es verdad. Bueno, el Ágata se caracteriza por sus bandas. No me tire de la lengua que... Pero bueno, ya le dedicaremos un programa a la Ágata, ¿vale? Tú ves lo que hace Charlie, tú ves. Que luego el que lo sufre soy yo. Mira, que me paso aquí 3 horas hablando de pedruscos. Ahí está. No, oye, pero solo nos ha costado 1 hora terminar un página. apartado. Ahora solo nos quedan 2 apartados. Sí. No, pero hay uno que es solo una anécdota, o sea, y ahora viene uno que, bueno, que eso, espero que lo encontréis interesante porque quizá es una volada mía y no hay para tanto, pero bueno, yo de una frase en el Silmarillion soy capaz de sacar petróleo. Eso, si os parece, vamos a hablar de Feanor y sus piedras de visión. Espera que tire para arriba otra vez en el guión. Exacto, que es que aquí hay cambios. Entonces, esto, como os digo, es una frase en el Silmarillion que ahora veremos lo que es, que yo creo que con eso Tolkien está haciendo una referencia al lenguaje de los lapidarios. Espera, es que no me aguanto, lo siento. Espera, voy a poner esto. Claro, bueno, para nuestros oyentes. Mira, Laima bebe agua. Y espero que mineral. Tócate los Silmarillion. Madre de Dios, vais a tener que hacer un proceso de selección aquí, ¿eh? Sí. Lo peor es que J es colega nuestro y participa de vez en cuando. Sí, además J viene a la Estelcon. Lo conoceremos. Sí, en persona. Sí. De hecho, podemos ya quedar o ensayar los golpes que le vamos a dar, las llaves que haremos. Oye, pues yo alguna llavecica me he sellado, o sea que está bien. Peligro, pues nada, por si quiere hacer algún comentario más. Va a venir con miedo. Oye, pues yo, sin saber la cara que tiene esta persona, pero entendiendo que si nos está viendo sabrá las nuestras, yo lo animo a que se acerque, nos haga un placaje y nos diga quién es. Sí, no, nosotros lo conocemos, es colaborador. Es colaborador nuestro. J es del Esmial de Amongen, en Jaén. Y nada, pues eso sí que nos comentaba el otro día que dice, ¿quién va a la Estelcon? Y yo, confirmado. Qué guay, pues nos lo vamos a pasar, esperamos muy, muy, muy bien. Vamos a hacer el Hobbit tanto como podamos. Muy bien. Feanor, esa frase célebre. Esa frase. En el Silmaril. Y otros cristales hizo, además, en los que las cosas distantes podían verse pequeñas pero claras, como con los ojos de las águilas de Manwë. Esto es cuando está diciendo que Feanor fue el primero en hacer gemas, en fabricar las gemas, que descubrió el secreto de cómo hacer las gemas. Y hizo muchas gemas diferentes, gemas que
cambiaban de color según la luz que les daba, si era de día o si era la luz de las estrellas. Gemas como esta, en los que las cosas distantes podían verse pequeñas pero claras, como con los ojos de las águilas de Manwë. Y a simple vista dices, bueno, pues, ¿qué ha hecho? ¿Un telescopio? ¿No? O sea, a primeras, pero luego también es inevitable pensar en los Palantiri. O ver el móvil con presbicia. Sí, pero en el móvil tú dices tipo de letra, extra grande, y ya está, y así, y ya no hace falta. Yo voy a seguir poniendo los mensajes, pero no hace falta que los comentemos, ¿eh? Vale. Sí. No, ¿ves? No, mira, voy a decir una cosa. Inventor de las fallas. Sí, pero no estoy de acuerdo, porque las falas ya existían, estaban en la costa. Los elfos de las falas ya las habían Espérate, que necesito descubierto hacía quitarme la mucho gafa tiempo. para sacarme los ojos. En fin, ahora ya hemos perdido hasta el último oyente, ya No, estamos ganando. Continúa. Dios mío, esto es Debe ser un lamentable. error. A ver. Esas gemas podrían ser las Palantiri, ¿no? Porque es que, según Pippin, cuando mira en la Palantir de Orthanc, veía unas imágenes donde todo parecía muy lejano y remoto y sólido a la vez y nítido. O sea, es ambiguo, ¿no? O sea, tú lees la frase del Silmarillion y dices, ¿me estás hablando de un telescopio o me estás hablando de un dispositivo mágico por el cual puedo ver las cosas que están lejos, como si estuvieran cerca? Bueno, pues a mí esa ambigüedad me recordó el lenguaje de los lapidarios. Y diréis, bueno, ¿por qué? ¿O qué son los lapidarios? Eso lo comentamos en el episodio anterior, pero eran una especie de enciclopedias medievales en las que se hablaba de animales, plantas y piedras y se los describía y además se daban sus propiedades y para qué servían y para qué se podían usar. Y había muchas veces que directamente eran una especie de recetarios mágicos y brujeriles. En inglés antiguo eran todo un género, o sea, porque era digamos, un género literario de la época, así que Tolkien tuvo que leerlos, porque estaban en inglés antiguo y el inglés antiguo era su objeto de estudio. Y por lo que comentamos en el primer programa, por lo que sabía de plantas y de su tradición y de tal, no, es que esto se llamaba así antes y tenía tales poderes o se creía que servía para tal. Es que eso es la guinda que te dice, este hombre, claro que se los leyó y sabía. Entonces, yo no sé si esta, por lo menos, ambigüedad que encuentro mis oídos encuentran cuando leo esa frase del Silmarillion, con la ambigüedad que hay en los lapidarios, sí es casualidad, pero bueno. Y para daros un ejemplo, decir, oye, pero los lapidarios, pero esto... danos un ejemplo de cómo sonaba ese lenguaje. Vale. Pues yo tengo una edición así un poco chunga y breve, pero de Mirabilibus Mundi, de Pseudo Alberto Magno, que es una colección de recetas mágicas, como decía. Sobre todo es eso, recetas mágicas que dices, pero esto ¿qué me estás contando? Por ejemplo, doy un ejemplo. El que desee saber quiénes intentan robarle, hágase con una piedra llamada celonita, que tiene el color de la púrpura y otros varios, y se encuentra en el cuerpo de las tortugas. Quien se ponga esta piedra bajo la lengua descubrirá lo futuro. Vale.
Pues O sea, en el mismo libro teníamos esto y otras cosas, ¿no? Quieres decir. exacto, era todo más o menos de este percal, más o menos de este cariz, hasta que te encuentras lo siguiente, 2 páginas después. Para encender el fuego es necesario tomar un cristal, exponerlo al sol y vis a vis con él colocar algún combustible fácil de encender. Tan pronto como el sol luzca, el fuego se prenderá. Entonces, claro, nosotros ya que somos muy listos y muy modernos, sabemos que están hablando de un cristal. Cuando habla cristal se refiere a cristal de roca, ¿vale? En jerga medieval. Somos muy listos y ya sabemos que se está refiriendo que coges una piedra transparente, un cristal, lo pones al sol y entonces los rayos convergen y claro, y así enciendes pues lo que hayas puesto ahí, que hombre, Por aquí Serafo, tenemos a buenas Serafo, noches. ¿qué tal? Muy buenas. Hola. Ya es valor venir. También tengo una duda, tío Gamji, no sé si también escribes tú aquí o no, pero bueno, tenemos a un tal Suai 525 Pues que nos saluda. Hola, bienvenido también por aquí, por el muy chat, buenas, no sé, será familia. la familia. Muy bien. O sea que en el mismo libro tenemos una receta para descubrir quién es el que te ha robado y Sí, otra para hacer fuego que sabemos a día de hoy sí, que pero, funciona. pero tú lo Espero no tener que lees, explicar cuál de las dos es la buena, pero claro, pero cuando lees la del cristal tampoco te queda claro. O sea, tú léelo como estás leyendo cosas súper mágicas, no sé qué, y de repente lees eso y dices, bueno, pues cojo aquí un montón de paja, cojo un cristal de roca, lo pongo aquí al lado y lo dejo aquí al lado y la magia ocurrirá. Y dices, no, o sea, ahí hay una ambigüedad, ¿verdad? No, te están describiendo un experimento científico, pero, pero de una manera muy ambigua y te lo puedes tomar como si fuera magia también. No sé. Entonces, el comentario de las piedras videntes de Feanor, a mí me parece un poco que va por ahí, que no sabes si te está hablando de un telescopio con el que puedes ver las cosas de cerca o si te estás hablando de las Palantiri, que eran otra cosa diferente que aparece y que se nos explica en El Señor de los Anillos. Que por cierto, un abrazo Serafo, que por cierto, en la edición del Silmarillion, lo que publicó Christopher, hay un momento en el que se dice que el maestro de las Palantiri vive todavía en la Torre Blanca de Tol Sirion. O sea, en alguna versión, las Palantiri eran obra pues, de algún elfo que todavía vivía pues, en las tierras imperecederas. Más tarde, porque claro, hubo muchas versiones, y parece que la que más fuerza tomaba era como sale en El Señor de los Anillos, el propio Gandalf dice, seguramente las hizo Feanor. Ya Tolkien luego parece que cambió de idea y dice, no, esto es muy... Y además hubo toda una historia detrás. Eso, no sé en cuál de los 14 libros de historia de la Tierra Media aparece, pero sí, no sé si eran 21 piedras, además de tamaños diferentes. Había unas que eran enormes, de 2 metros de diámetro. Y unas se llevaron a Tol Eressëa, bueno, al final, no sé, 9 se llevaron a Númenor y de esas 9 se salvaron 7, en fin. ¿Puedo hacer un inciso? Que eso Por me favor. parece curioso. Habéis dicho que el texto que has leído de la piedra esta, que es para por si alguien te intenta robar, tú saberlo, que era la celonita y que se encontraba en el cuerpo de las tortugas, ¿verdad que sí? sí. Sí. Pues muy probablemente no se pronuncie celonita, sino que sea quelonita. Quelonita, por los quelonios. ¡Eh!
Pero esta chica vale, ¿eh? O sea, Explicármelo, por favor, porque esto es no, no. fantástico. O sea, este fichaje, esto se sale. Es que me estáis tocando mi mundito. Explicármelo, por Dios. Las tortugas pertenecen a un grupo de animales que son los quelonios. Todas las tortugas del mundo son quelonios. Igual que los pájaros son aves, para que nos entendamos fácil. ¿Vale? Entonces, claro, una piedra que se dice que se encuentra en el interior del cuerpo de las tortugas, de los quelonios, tiene todo el sentido del mundo que se llame celonita, probablemente quelonita. Quelonita. Porque, claro, esto estaría escrito cuando en leí latín. el guión dije, lo curioso también es que he estado buscando alguna foto de la quelonita y no he sido capaz de encontrarla. No, O sea, eso... como si fuese algún nombre que ya quedó en desuso. A ver, Sí. que hasta donde yo sé, piedras en el interior de las tortugas, no. Igual es algún hueso de la tortuga, tal vez. No Lo sé. sé, porque realmente las Por tortugas... un momento, cuando te has girado, digo, tiene una tortuga y va a averiguar. No, estaba pensando, no os lo voy a enseñar, pero como buena bióloga tengo un pequeño museo de cadáveres. Con huesecicos y cositas así, estaba pensando... Para otro programa. Pero no tengo de tortuga. Pero De sí tortuga que no. puedo decir que las tortugas, digamos, excepto el cráneo, que sí que es redondico, como buen cráneo, como tienen el esqueleto, todo lo que es la columna vertebral, las costillas, pegado al caparazón, se imagina la tortuga que se sale de la concha, se despereza y se vuelve No a meter, es así. pues, ¿No es así? Pero yo lo he visto en los dibujos. Ya, pues mira, es que en la vida real se dejaba la médula por el camino, entonces no le resulta cómodo. Pues realmente yo no se me ocurre, hasta donde yo sé, ningún huesecito que tenga así un aspecto redondeadito, que es lo que yo asocio más a una piedra o un aspecto pedrusquín. No sé. Un pezoar sí puede ser algo así, aunque sean de pelo, pero eso ya es más de otro tipo de animales. No se me ocurre cómo puede ser. Si haces sopa de tortuga, le echas cebolla, porque queloni... Ay, Dios de mi vida. De verdad, es que lo voy a tirar a la piscina del Astelcol. 2 veces, una por tu parte y otra por la mía. Por Claro, favor. claro. Yo voy haciendo muescas, voy apuntándome cada uno. Ay, Dios santo, que lo mato. Después, dependiendo del número de marcas, pues ya haremos una cosa u otra. ¿Le ponemos solo zapatos de cemento o no? Bueno, pues, perdón, es que me ha parecido lo de la quelonita, me parece curioso, muy curioso. Sí, y es fantástico. Yo, claro, sí, yo digo esto porque en los libros estos estás esperando y dices, ay, van a hablar de piedras, voy a ver. Y resulta que de 12 que nombran, 10 son nombres que no has oído nunca, como este. Dices, son nombres inventados, como el inglés inventado de José Mota, pues hay en la Edad Media utilizaban muchos nombres inventados que luego no han perdurado. Eran piedras que eran míticas, por ejemplo, y además esto de piedras dentro de los animales, también decían, la piedra no sé qué que está dentro de los gallos. Sí, eso es verdad, eso he oído yo hablar hace muchos años. Y de hecho, en un programa futuro que tenemos ahí pensado desde hace años, que es piedras ficticias, gemas ficticias, habría para un buen rato material para hablar de todas estas que sobre todo eso, en lapidarios medievales, en obras medievales se comentan, porque dices, pero esta piedra, ¿esto qué es? Dentro de tal animal, o esta piedra, este nombre, ¿de dónde sale? Porque no vuelve a aparecer o se perdió, tal. Había mucha inventiva, mucha inventiva para la nomenclatura. Pero vamos, en este caso está muy bien traído el nombre. Es lógico. Yo he leído esta mañana, porque además uno de mis campos, o sea, de mis campos de especialización en mi trabajo han sido los Galápagos. Entonces, he palpado mucho quelonio, digamos. Entonces, me reclama la gata que le abra la puerta. Un instante, que claro. Un instante. Muy bien. Vale, pues entonces, si nos centramos un poco más en estos, me gustaría averiguar un poquito más sobre los lapidarios estos, si te parece bien. Sí, porque, bueno, pues yo te puedo comentar que, porque antes decía, ay, seguro que Tolkien los leyó, seguro que tal. Y a ver, yo no
no he encontrado evidencia de que los tuviera en su biblioteca o de que, pero sí, y me parece mucha coincidencia. Y además muy curioso, sí que en los años 30, o sea, colegas suyos, además dos mujeres que me pareció algo muy, muy bueno, coetáneas suyas en Oxford, que pertenecían a la Early English Text Society, vale, pues son Joanne Evans, una historiadora del arte medieval, y Mary Sargent, que era filóloga medievalista. Bueno, pues estuvieron trabajando en este tema y en el año 33 publicaron English Medieval Lapidaries, que era una colección de los lapidarios populares en la Inglaterra medieval. Y bueno, se habían centrado en esto porque eran textos en inglés antiguo y medio, o sea, era su objeto de estudio. Y dice, lo mío es el inglés antiguo. ¿Qué libros hay? Estos, pues yo los voy a estudiar porque estos sí o sí. Y en este caso, pues ya te digo, esto era Hice un recopilatorio, ¿quieres decir? Sí, eso, comentando los textos, su contexto histórico y cultural. Y a mí, oye, año 33, Oxford. Tolkien seguramente comía con estas personas allí en el comedor comunal de Oxford con todos los profesores. Por curiosidad, ¿tienes este libro? No, yo no lo tengo. ¿Lo quieres? Bueno. No es broma. Entrar en la página web, entrar en el link primero que hemos puesto en el chat. Ahí tenéis el libro en versión original en PDF para que podáis leerlo. Pues me lo descargo ya. Claro, el English Medieval Lapidaries. Pues oye, ya tengo ahí material para... ¿Qué acabo de hacer, Dios? No, oye, pues encontré una tesis doctoral en PDF también impresionante, que era, mira, la gata. Ay, qué bonita. ¿No tendrá una piedra dentro? Es gata. Sí, es gatita. Era la que, bueno, no sé si la llegáis a ver. Pero es muy guapa. Ay, qué guapa. Es igualita de Centauro y tiene mucha mala sombra cuando se pone. Ah, es verdad, sí que parece. Sí. Oye, pues llevándolo a mi terreno, en las piedras preciosas hay un efecto que es el Chateaubriand, el efecto ojo de gato. El ojo de gato, vaya, es súper bonita. Es así como que se... Sí. Tiene un rayo de luz vertical y que, bueno, y que se va moviendo conforme mueves la piedra. Es muy chulo. Es muy bonito. Pues... Bueno, no sé si se me oye porque la gata se tumba encima del micro, pero ya lo tiene por encima. Se oye, no, bien, se te oye un poquito menos, pero bien. Laima, no me vas a dar envidia, espera. ¡Oh! Tú tienes una, pero él tiene dos. Tiene gato y gata. Tiene Milo y Inca. No jorobes que tu gato se llama Nilo. Ese es Nilo. ¿Nilo como el río Nilo? No, con M de Madrid. Nilo. Es que ella es Nilo como el río Nilo. Ah, porque cuando llegó era muy similar a los gatos. A los gatos de los jeroglíficos. Así delgada y muy, muy estilizada. Ajá. Porque era pequeñita, joven y tenía hambre. Nilo, este es Milo. Muy bien. Ya, ella es Nilo con N de Navarra. Milo y Nilo, se tienen que conocer. Sí. Se ha criado con perros y los gatos yo creo que no le molan nada. Vino una vez, tuvimos una gatita que le íbamos a regalar a mi prima y bueno, los 3 días que estuvo aquí esa gatuki, nos meó todos los sofás, Pues tenemos a este, que es el viejo, que tiene 7 años, y luego la nueva, que tiene menos de 1 año, que está por ahí como una loca. Pero bueno. No se han esperado a que el otro falte y dice, no, vamos a comprar. No, para que se hagan compañía. Esta ya mía ya tiene 2, ha hecho una abuela. Pues como es muy negrita. Tiene su edad, sí. No tiene canas. No. Qué bueno. Sí. Muy buena. Ya la quiero mucho. Así que vais a estar disfrutando de su culo lo que queda de podcast. Bien. No, pues... El pobre le quita el... Oye, vamos bien de tiempo porque hemos terminado con el apartado que... Nos faltaría hablar un poco de los hobbits.
Ay, sí, por favor, que de los pongas lapidarios, y películas. exacto, como buen hobbit, yo tengo que hablar de mi pueblo, de mi gente. Mira, aquí J dice que tenemos suerte de que nos enseñes un Goliath. Sé que tiene uno, tío. Sí, ay, Dios mío. Uf. ¿Tiene una araña? Sí, una tarántula, tiene una ¡Qué tarántula guay! ya. Bueno, cambia guay por ¡ah! Y esa es mi opinión. Esa es tu reacción. Eh, Nada, oye, Venga, venga, que empieza con tu pueblo, Sí, tío. sí, sí, pasemos que a los la... hobbits, dice, los hobbits tienen su historia con las gemas. Claro. Porque ¿cómo llaman a sus mujeres? O normalmente, ¿qué nombres ponen a las niñas hobbit? Pues nombres de planta o de joya. Y dices, aunque bueno, sí que es cierto que no son los únicos. Hay otros nombres por ahí que tienen que ver con joyas. Ya no gemas, pero bueno, Boromir, Miriel, Ardamir, Castamir. Bueno, vale, todos esos tienen la palabra mir, que es joya. Que antes. Ah, sí, se me olvidó. Antes lo iba a decir. Joya en inglés tiene el significado de gema, de piedra preciosa, suelta. O sea, por ejemplo, a mí me llama la atención porque no lo sabía entonces, pero uno de los libros de historia de la Tierra Media es la Guerra de las Joyas, ¿no? O una de las. Sí, no. Si no es uno de los libros, es una de las historias o uno de los títulos que le puso el Silmarillion. La Guerra de las Joyas, y hombre, joya. Claro, es que es un sinónimo de gema en inglés. En castellano el de matiz es un poco diferente porque requiere una montura de metal, normalmente, una joya. Pero bueno, a ver, los hobbits. ¿Qué nombres de... A ver, antes de dar ejemplos, ¿vale? Porque hay varios ejemplos, aparte de que Tolkien diga, no, los hobbits hacían esto, luego en las genealogías lo encontramos. Pero yo creo que, aparte de el hecho de ponerle a sus mujeres, a sus niñas, nombres de algo bonito, como puede ser pues una planta con sus flores o una gema, una piedra preciosa, algo valioso y hermoso. Yo creo que también se puede ver ahí un cierto análisis. Las piedras preciosas, todos los pueblos siempre les han atribuido poderes talismánicos. Y sabemos que los hobbits, en un tiempo, al menos una parte de sus antepasados, fueron una sociedad matriarcal. Entonces, la mujer como líder del clan sería alguien importante y entonces le vendría bien tener un nombre que hiciera referencia a un talismán, ¿no? A algo con ciertos poderes de protección o de poder hablar con el más allá, etcétera. Entonces, todos estos poderes que se le han atribuido a las gemas, bueno, pues igual eso influyó a la hora de que también pasaran a ser nombres propios de las mujeres. Y sin más dilación, Nombres. ¿qué nombres encontramos? Ah, bueno, espera, no, que voy a meter otra cosa. Los hobbits, ¿qué hacían? Cavar en la tierra Pero claro, para sus casas. para fabricar sus casas. O sea que, y además conocían muy bien la naturaleza, están muy, muy apegados a la naturaleza. O sea Así que puede ser que se las encontraran también mientras escapaban, que es decir. Yo creo que, bueno, no entra dentro de lo posible. Sobre todo, yo creo que las conocerían por el comercio con los enanos. Porque No creo que bajarían son tanto, ¿no? Los hobbits. los fuertes en concreto, dice que se entendían bien. En el prólogo del Señor de los Anillos se entendían bien con los enanos, así que siempre habría algo de comercio. Y los más adinerados, como el viejo Tuk,
pues se podían hacer con diamantes para hacerse botones en el chaleco. Pero bueno, pues oye, entre que son conocedores de la naturaleza y cavaban, pues cuanto más azúcar, más dulce. Mejor. Tenían sus conocimientos. ¿Qué insignes hobbits nos encontramos? A Berila Boffin, que es, claro, todo esto está sacado de los cuadros genealógicos. Es la mujer de Balbo Bolsón, nacida en 1167, que es el bisabuelo de Bilbo. O sea, tenemos aquí una bisabuela de Bilbo, Berila, cuyo nombre hace referencia al berilio. El berilio es el elemento, pero el elemento químico, pero el mineral es un óxido de berilio y al final es el berilo, que es por cierto, una piedra élfica por antonomasia. Por ejemplo, es la piedra que encuentra Aragorn en el puente cuando están de camino, Aragorn y los hobbits cuando están de camino a Rivendell. En el camino, o en el puente del... no recuerdo ahora. ¿El Fontegris puede ser? No, o es otro. Río, pero sí recuerdo la escena. El Bruinen. Hay un poquito de fango, si yo no recuerdo mal. Y en el puente encuentra una señal, claro, que le ha dejado, dice, esto me lo ha dejado Glorfindel. Y Sí, es un berilo, una piedra verde. La esmeralda también es de la misma familia. Entonces, pues no es raro que aparezca aquí o que los hobbits la conocieran. ¿Qué más? Tenemos a Adamanta Redondo, nada menos que la mujer del viejo Tuk. Hablamos del viejo Tuk y su chaleco con diamantes. Pues Adamanta viene de adamante, que es otro nombre más próximo, digamos, al original del diamante. Sería bonito pensar que se puso esos botones como homenaje a su mujer. No estaría mal, sí. Dice, sería una cosa bonita. Dice, así cada vez que lo veo me recuerda a mi mujer. Hombre, yo espero que, aparte de ponerse los botones, le regalara algunos pendientes, un anillo, un broche. No, algo. anillos no, por favor, anillos no. Anillo con pedrusco, hombre. Eso sí, eso sí. Bueno, espera, que en la última serie también tenían pedruscos. Bueno, los de los enanos sí. Ahora cuando acabes con los nombres os cuento una cosa curiosa de regalar piedras para robar corazones. Igual os parece divertida. Vale. Pero acaba con los nombres y luego la verdad es que pensaba que habría más, pero solo hay un par más. Mira, Esmeralda Tuk, que es precisamente la madre de Merry, que mira, bueno, Esmeralda, aquí no hay, es tal cual. Además es un nombre propio que podemos encontrar también en nuestro mundo y es otra piedra verde. Les gusta mucho la naturaleza a los hobbits. Adamantium, sí, claro. Sí, Tolkien leía los comes de Wolverine, sí, seguro. Yo, vale, es que no. Hablamos de la etimología de diamante y adamante en capítulos anteriores, sobre todo en el de los minerales. Entonces, por no alargarlo, no entraré aquí. Y mira, y el último ejemplo, que me gustó mucho. Ruby Gamgee, 11ª hija de Samsagat Gamgee, nacida en 1438. Que, por cierto, esta es la única aparición de la palabra rubí en El Señor de los Anillos. O sea, el anillo de Gandalf en ningún momento se dice que sea el anillo de rubí. Se dice que lleva una piedra roja, una piedra llameante, una piedra de fuego, la mayor parte de las veces. Y no sé, me parece muy curioso. El caso es que Sam a su hija la llama así, Ruby. ¿Sería un guiño a Gandalf, al portador del anillo de fuego? Podría. Y eso es todo, con esta pequeña anécdota sobre los hobbits.
Mira, por aquí Elena nos comenta que sobre la relación de propiedades mágicas, algunas piedras, que aún hoy en día hay gente que se lo cree. De esto hay un mundo que no veas. Sí. Me hace darle vueltas a las gemas de Tolkien que dijiste que antes que usaban los elfos. Claro. ¿Quieres decir, Elena, que las gemas que fabricaran los elfos podrían tener propiedades mágicas, talismánicas? Pues sí. Eso, de hecho, hay un par de ejemplos. Uno en el Silmarillion, pero no voy a decir exactamente en qué momento, porque cuando hablemos de los Silmarils lo comentaremos, pero uno sí que sale aquí en El Señor de los Anillos. Al final, cuando Arwen y Aragorn se han casado en Minas Tirith y ya las comitivas ya se van a ir, en la despedida, cuando se va Frodo, Arwen le regala una joya, una gema, posiblemente que haya hecho ella misma. Además, creo que un diamante. Y le dice que esa gema le protegerá y que cuando él se sienta que la oscuridad le abate y tal, que le protegerá y le animará. Y dices, es que esto es un talismán, tal cual, es una piedra protectora, o sea... pues sí, o sea, en la tradición ese era el papel que se le reservaba o uno de los papeles importantes que se le reservaba a las gemas, y aquí también. Sí, de hecho, hace unos años conocí a una... Bueno, yo tuve una época en la que me relacioné bastante con gente de cultura china. Y recuerdo una señora un poquito más mayor, tampoco en absoluto es que dijeras, no es que era una anciana, no, una señorita ya, una señora ya un poco más madura, que llevaba colgando un talismán de jade y no dejaba que nadie lo tocase. Y no fue la única persona que conocí que, perdón, espera, el culo de gato en la boca ya es pasarse, amor. No, miau, no. Pues gente que, y es, yo digo, más de una persona, que llevan gemas con un ánimo de protegerlos de las malas energías, de, pues eso, como de condensadores de energía negativa, que tienen que estar en permanente contacto con la piel. De hecho, se calientan, de que se calienten las gemas. Sí. Una amiga que trabaja en una joyería me decía, ¿cómo saber si una piedra es sintética o es de verdad? La coges y si en la mano se calienta, es sintética, me decía ella. Porque se calientan demasiado pronto. Y estas personas, yo os digo, no dejan que nadie toque sus piedras. Y siempre son de alguna... A ver, no son diamantes, insisto, pero siempre son como piedras semipreciosas, pues jade, Sí. y luego incluso hay rituales de ponlas en sal, o sea, en aguas con sal, a la luz de la luna llena para limpiarle las malas energías y tal. Es decir, totalmente. Eso es un mundo es en un el que, mundo. a ver, a mí me interesa mucho la tradición, ¿vale? Y todo lo que, desde un punto de vista antropológico, cultural, histórico, los poderes que se le han atribuido, a mí eso me encanta. Y intento siempre ahí bucear. Lo que me para mucho es, claro, tú ahora buscas información, dices, los programas que me preparo. Tal, y buscas, te sale un montón de páginas web de cristaloterapia y de lo que tienes que hacer y de los chakras a los que está y de que te vale para esto, te vale para lo otro. A mí ya todo eso no me deja de interesar, ya no, o sea, tú me dices que vale para esto y esto, dime la fuente. Dime, mira, pues esto sale en el lapidario tal, esto lo dice Damigerón en no sé cuántos, esto sale en Santa Hildegarda de Bingen, que también escribió. Pues vale, dime, mira, pues, y lo encontraré interesantísimo, pero ya cuando ya te lo tomas como algo real, yo ahí paro. Yo lo respeto, pero no le veo interés. Lo que sí que, lo que comentabas, era una mujer china y llevaba jade. Es que el jade es la piedra preciosa
más valiosa, más preciada para los chinos. Ujú. De hecho, va a ser uno, después de la obsidiana, hablaremos del jade. Muy bien. Y lo que decía Elena, le quería contestar. A limpiar piedras. Te refieres a esto, ¿no? Bueno, Que es demasiado pagano, a que le ver. sonaba demasiado pagano y la superstición para No, Tolkien. yo creo que ahí Tolkien tiene manga ancha y al final queda bien con la historia. Al final los elfos son criaturas paganas, ¿no? Porque vienen de la mitología, pero él las incluye en su mundo subcreado. Y al final esas criaturas lo que hacen, bueno, tienen unos poderes, tienen un arte especial, ese arte élfico que es diferente del arte y de la ingeniería humana, y como parte de ese arte está el crear belleza, pero una belleza que además eso tiene poderes benéficos. Para mí no es pagano. De hecho, el Palantir es también muy pagano, ¿no? O sea, esa bola, eso lo utilizaban los brujos, la bola de adivinación para ver el futuro y ver otros sitios, pero él lo incluye totalmente como un elemento más y de la historia, o sea, artísticamente, narrativamente queda perfecto. Te lo hace más, a ver, entre comillas, creíble en el aspecto de que lo integra muy bien dentro de su imaginarium, claro. Sí, porque además en ese mundo mítico, en esa especie de Edad Media mítica, atemporal, claro, todas esas tradiciones casan perfectamente. Y Muy además, bien. yo siempre he pensado que Tolkien debía de ser un hombre muy progre, en el sentido de que tú podías pensar como él o no, pero respetaba mucho. Sí. Su relación con Luis, por favor, el Con autor ¿Con Lewis. C.S. Lewis? con C.S. No. Luis, gracias. Sí. Ya sabemos que a nivel religioso eran dos personas muy dispares y muy íntimos. Entonces, no puedes ser radical y tener a una persona con una fe tan distinta, o sea, distinta de la tuya y ser íntimos amigos. O sea, no casa, no es posible. Entonces, yo creo que debe ser un hombre de mente bastante abierta. Yo creo que sí, además eso lo comentamos cuando hablamos de su vida. Por ejemplo, a mí me chocó mucho, pero claro, cuando lo vive él y supongo que no le gustaría, pero entre comillas, su hijo preferido, Christopher, se casó, luego se divorció y se volvió a casar. O sea, para un católico, que claro, el matrimonio es pues un vínculo indisoluble y tal, y le costaría mucho digerirlo, pero es lo que tú dices, yo creo que realmente él se hacía, no era tan radical y pues al final terminaría aceptando esas cosas y diciendo, mira, pues es lo que hay, o sea, es así, o sea, no sé. Yo creo que sí. Me viene al caso, y o sea, me viene esta alumna suya que se sabe que era lesbiana y se llevaban estupendamente y la quería. O sea, Claro. Y la respetaba como persona independientemente de todo. Eso a día de hoy, hay católicos y no católicos que no lo pueden resistir. Pues Ya. Así es. hace 100 años, o da igual, o 70, me da Sí, absolutamente igual. sí. Pues ya tienes a una persona muy progre. Al menos a mí me da esa sensación. Quiero pensar que era así. Yo también, o sea, porque, jolín, al final el tema bueno, el artista y la obra, dices, bueno, el artista es de una manera y se puede disfrutar de la obra, vale, tal. Pero, claro, al final dices, bueno, vamos a hablar de la persona, vamos a analizar al hombre y hay que ser ecuánimes y dices, bueno, pues lo que hacía mal estaba mal, lo que hacía bien estaba bien, pero con este hombre, pues la verdad es que no dices, a ver, pongo el ejemplo, le dedicamos un par de programas a Lovecraft. Claro, Lovecraft, que al final era un pobre hombre.
Pero Lovecraft tiene un poema y tiene unos artículos y tiene unas cosas escritas que dices, Dios mío, este tío... Pero luego se hizo mayor, luego tú ves su trayectoria vital, ves con quién se casó, eh, mm, cómo vivió y dices, bueno, a ver, si a mí me dan solo el poema que escribió en el año 12, digo, este es un tío, es un monstruo, como los que salían en sus, en, en- en sus historias. Pero luego, eso, recorres toda su trayectoria vital y dices, la verdad es que no era una mala persona, no le hizo daño a nadie, al menos no directamente. Luego fue evolucionando. eh, Vale, bueno, quiero decir, estoy poniendo a este hombre como ejemplo, como dices, hay cosas bueno, cruz y raya. Pero en cambio, pues Tolkien, yo creo que es alguien que, hombre, siempre le puedes buscar tres pies al gato, pero es alguien que no te avergüenzas de decir, bueno, pues de recorrer su vida, de saber todos los hechos de su vida y dices, bueno, pues bien, no sé, no, es alguien bastante abierto, exacto, para haber nacido hace 130 y pico años. Muy bien. Pues antes de cerrar, tenemos una anécdota de Laima que nos iba a contar, Ay, quiero no me recordar. acordaba. Sí, Vale, yo estaba, digo, ¿qué la dejaremos para el off the record? Nada, ahora. pues me da igual lo que queráis. Si queréis cortamos ya y la cuento en el off the record. No. Sería una putada muy grande, una putada muy Sería grande. así, pues, exacto. Ah, venga. Bueno, pues nada, es una chorradita, de verdad es una chorradita, pero siempre me ha parecido muy tierna. En la Antártida, si yo no recuerdo mal, era el pingüino Juanito. Creo que no son todas las especies de pingüinos, sino particularmente esta. No recuerdo exactamente la especie, pero sí sé que, bueno, creo que era Juanito. Estos pingüinos, sí, vale, casi seguro. Los pingüinos Juanito hacen su nido con piedras, ¿vale? De esa manera el huevo no está en contacto directo con el suelo, está un poquito más alto, tiene las piedrecitas y ponen ahí los huevos. Entonces, la forma que tiene el macho de demostrarle a la hembra lo muchísimo, muchísimo, muchísimo que la quiere es regalarle piedras. Entonces, yo siempre, cuando contaba esta anécdota a clientes cuando yo era guía, siempre les decía que a mí, si mi marido me viene y me regala una piedra, pues yo, si es grande, cuanto más grande mejor, igual que los pingüinos, yo también lo querré más. Claro, Cuando has contado eso, que sería bonito que el viejo tú que le le hubiera regalara regalado alguna cosa ¿cómo se llama? Adamanta. Adamanta. Digo, mira, me ha venido a la cabeza inmediatamente, ay, mira, como un pingüino. Exacto. Pedruscos. Claro, sí, además es bonito porque tú lo ves, incluso en los pingüinos se dan parejas del mismo sexo y parejas muy, muy estables. Los pingüinos son animales muy fieles. Y Sí, de hecho, creo que había uno que si moría la pareja ya no volvía a emparejarse con ninguno, creo. en el zoo de Berlín puede ser. Berlín me suena que salió en las noticias. Sí, ¿verdad? Hubo una pareja de dos pingüinos macho que estaban deprimidísimos porque, claro, ninguno de los dos ponía huevos. Cosas de la naturaleza. Entonces, como muchas veces ocurre que algunas parejas ponen más huevos de los que son capaces de sacar adelante en un ambiente natural, evidentemente en un recinto controlado, ya te ocupas tú de que todas las crías, que sea posible y que la naturaleza lo permita, salgan adelante. Pero bueno, sí que se cogió un huevo y se le regaló a esta pareja de dos machos y bueno, para que fueran papás. Y así, pues oye, fue mucho más feliz. O sea, los animalitos, hasta donde podemos saber, parecían más felices. Qué bueno. Sí, al final tienen también su instinto paternal, ¿no? Claro, es que, mira, hoy mismo estaba escuchando una historia, esto ya no tiene nada que ver, de un pulpo que cuando se encontró con un pulpo robot en el mar, bueno, llegó incluso a ayudarlo, bueno, tuvieron una interacción muy bonita y el pulpo animal llegó a ayudar al pulpo robot a esconderse de una tormenta marina, que las olas se lo llevaban, ya que él lo cogió, lo metió con él, tú aquí conmigo. Es decir, que es que los animales son fascinantes. Fantástico. En vez de agredirlo, dijo, no, este es de los míos.
Sí, bueno, la historia es un poquito más larga, pero no quiero robar más minutos. Si acaso ahora lo contamos en el Off the Record. Ah, Y seguro que el pulpo tiene una piedra dentro, como las tortugas y los gallos. oye, pues los gallos he encontrado la piedra, es real. La de las tortugas no la encuentro, la de los Ajá. gallos sí es real. Desaparece en la vesícula, como nosotros. Qué caña. Yo tengo por ahí algún paper, un artículo, algo. Tengo un PDF que habla de eso. Lo que pasa es que lo tengo guardado en mi biblioteca ahí para... ya lo sacaré. Muy bien. Pues nada, hemos terminado esta primera parte de esa relación entre gemas, minerales, piedras preciosas y Tolkien. Ya hemos dicho que no va a ser la última. Van a haber muchas más, ya lo ha prometido, ¿Qué se le va a hacer? Lo siento. Tío Gamli nos lo ha adelantado. Y bueno, antes que nada agradecer, antes de despedirnos y de pasar al Off the Record, agradecer a toda la gente que está aquí en el chat, por supuesto Elena, que es una incondicional, que seguro que también está por ahí, Nacho, Javier, Jota, nuestro Me querido. regalaron un pedrusco cuando se casaron. Sí. Pero pedrusco literal. Sí, de color azul. Qué bueno. Sí. Lo ha puesto antes, un ópalo azul celeste. Uy, voy a buscar qué es eso. Ah, vale, entonces será bonito. Sí, Los sí, que sí, sabéis, sí. ya tienes azul celeste. Se lo... Hay que buscarlo, hay que buscarlo. Ah, eso, ¿te regaló eso, Mari? Oy. eso es amor. Eso es amor. Ni el pingüino, ¿eh? Ah, mira, por aquí está Nacho, Muy bien, Nacho. Es como los jóvenes, dices, soy así, literal. Muy bien, chicos. Vamos a pasar a los de récord. Aparte de agradecer a toda la gente que se ha pasado por el chat, por supuesto también agradecerle a Laima que se acercara otra vez a los micros de Fan Kingdom. Por favor, más veces, que se disfruta mucho de tu compañía. Mira, además ahora mismo no me tengo que levantar pronto por las mañanas, así que... Mira, pues... En principio, pues nada, aquí hablamos también de Tolkien y de muchas cosas, o sea que Aquí, pues ya me lo que te apetezca. Tenemos pendiente hablar de la obra de Tolkien. Que eso no, será... joder, es que de eso no habéis hablado. Uno o varios. A ver, yo que creía que se había olvidado. A ver. Ay. ¿En serio? No, Tolkien... Espera, tío Gamji. ¿Perdón? A los de récord. Vale. Pasemos y lo comentamos exacto, ahí. Muchas gracias a todos los oyentes. Gracias a todos. Seguirnos ahora mismo en el Off the Record. Nos vemos, dale me gusta. Chao. Buenas noches. O días o tardes.